A través de Telered.tv vamos a conocer aspectos relacionados con el acontecer jurídico que vive en Venezuela en relación pues al estado de excepción que ha decretado el Ejecutivo Nacional. En ese sentido hemos invitado al abogado Carlos Pedrosa, quien va a discernir en relación a este y otros tópicos de interés. Bienvenido a Telered.tv. Gracias. Estado de excepción. Ese nombre implica suprimir derechos que están en la Constitución, al menos así ese es el sentido generalizado que le da a la población. Pero si nos vamos al estudio del estado de excepción, está más relacionado a medidas económicas, medidas incluso de organización social, que le da poderes a los vecinos para actuar en determinadas circunstancias, doctor. Bueno, fíjate bien, hablar de estado de excepción es hacer un poco de historia constitucional, ir buscando en distintos documentos fundamentales que tiene la República de Venezuela y encontrarnos que es no más que otra cosa que la suspensión de garantías y derechos constitucionales. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros de las últimas suspensiones datan de la Constitución de 1961, cuando hubo el fenómeno del Caracazo el 27 y 28 de febrero del año 89, en la cual pues se suspendieron garantías constitucionales, se restringió la libertad de circulación, libertades económicas, entre otras. Luego ocurrió cuando hubieron las intentonas de golpe de Estado en el año 92, tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre, en las cuales, pues, como consecuencia de las circunstancias que ocurrieron en ese momento, el gobierno nacional se vio obligado a hacer ese estado de emergencia y decretar la suspensión, pero siempre deben ser por periodos determinados de tiempo y con la previa aprobación de la Asamblea o del Congreso de la República en aquel entonces, hoy en día de la Asamblea Nacional, y con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿qué sucede? Porque la Asamblea Nacional ya abiertamente ha manifestado que eso viola todo principio constitucional consagrado en Venezuela. Lógicamente, porque aún no tenemos claro cuáles son las razones fundamentales por las cuales el gobierno nacional ha establecido que son primordiales para decretar el estado de excepción. Ellos han fundamentado básicamente en el tema de la guerra económica, pero tenemos que preguntarnos cuál es la guerra económica realmente que existe, cuando el Estado no ha sido capaz de garantizar un derecho fundamental que es el acceso a la alimentación y a la salud del pueblo. Ahora, el mismo chavismo, en palabras de generales que han ocupado altos cargos de representación militar, poder militar, han dicho abiertamente que la guerra económica está dentro del gobierno, es decir, la promueve el mismo gobierno. Indiscutiblemente. O sea, esa es la opinión que no es nada más que debemos ver de unos funcionarios o exfuncionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ocuparon grandes cargos, gozaron de las mieles del gobierno y ahora una situación un tanto desconocida para el resto de la población, se permiten hablar de estas circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema fundamental que orbita para que la industria privada no proporcione los insumos necesarios para establecer la red de alimentación adecuada? Ha sabido por todo, pues, que es el tema del acceso a las divisas, el bloqueo burocrático que existe y justamente la intención del gobierno de apartar la atención de temas más centrales y dirigir la culpa al incapaz. Ese sería el marco general del estado de excepción. Ahora bien, ¿se parece, ustedes lo han analizado, lo que hizo Alberto Fujimori en el Perú al caso venezolano, donde prácticamente están dejando a un lado otros poderes electos por la población a través de la votación directa? Justamente esta mañana discerníamos un grupo de colegas en la sede del Palacio de Justicia de acá de Barcelona sobre ese tema y hacíamos una comparación. La sola diferencia entre el Fujimorazo y lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela es que Fujimori tomó por asalto, por la fuerza, el Congreso del Perú y disolvió su concentración o su funcionamiento. Acá ha ocurrido todo lo contrario. Bien, aquí ha sido... Lo deja actuar, lo deja asistir, lo deja legislar. Es que el poder originario reside justamente en las decisiones que toma la Asamblea Nacional o el Congreso de la República, porque es el ente llamado, de acuerdo al pacto social, a legislar
sobre las leyes y las normas de convivencia en el territorio. Pero en relación a esa idea que ustedes tenían o esa discusión en el Palacio de Justicia, acá se deja que vayan a legislar, que vayan a parlamentar, Yo creo pero que las decisiones luego tomadas no repercute en ningún aspecto al Poder Judicial, y entonces ponen en entredicho todo lo que hace la Asamblea Nacional y le colocan la barrera del TSJ. Justamente el punto final de esa conversación que ocurrió el día de hoy en la mañana orbita que justamente la Asamblea Nacional está jugando un rol meramente decorativo, y día tras día hemos venido observando todos los venezolanos con mucha sorpresa, unos que otros, que hay golpes constitucionales, golpes al Estado de Derecho, en los cuales un Tribunal Supremo de Justicia, en cabeza de la Sala Constitucional, ha creado legislación que impide ejercer funciones constitucionales originarias a la Asamblea Nacional. Luego, no podemos compararlo con el Fujimorazo, porque se disolvió la Asamblea o se disolvió el Congreso. Acá el Congreso aún está activo, pero es un Congreso cuya actividad no responde al mandato constitucional ni a la voluntad popular. Pero fíjese, doctor, que el mismo estado de excepción establece que ya no puede haber un voto de censura, una remoción a un ministro, porque ese estado de excepción lo ampara. El estado de excepción nunca podría modificar, abrogar o modificar la Constitución. Bien, el estado de excepción va orientado al restablecimiento del orden interno cuando hay circunstancias que ameriten el mismo. El caso de que no pueda haber un voto de censura contra un ministro o contra un alto funcionario no perturba la sana paz de la República. Al contrario, se le pide al Ejecutivo que ordene su gabinete de modo tal que la paz ejecutiva permita el sano desarrollo de las actividades del Estado, que es el fin del Estado. En la parte económica también se habla de transacciones financieras, pero a la interpretación vamos y el pueblo está más confundido, porque no se sabe cómo va a actuar ese estado de excepción en el régimen económico, porque habla de que el Banco Central va a regular transacciones, montos. ¿Qué cree usted sucede allí en ese aspecto, en lo económico? Podríamos estar en la puerta de un corralito, ¿no? Igual fenómeno como el que ocurrió en la Argentina hace unos años atrás, donde los ahorristas, los cuentacorrentistas en los bancos, pues nos veamos limitados al acceso a nuestros dineros. Bien, y es posible que ante esta circunstancia, una excesiva liquidez, con una poca capacidad de compra por la inexistencia pues, de productos para intercambio, obliguen al Estado a controlar ese flujo de dinero y establecer parámetros para que los venezolanos dispongamos de cantidades limitadas. Un ejemplo clásico son los cajeros automáticos, bien, donde la Superintendencia de Banco, a través del Banco Central, regularizó el acceso a dinero a través de estos medios de transacción. Bien, vemos que podemos obtener una cantidad de dinero y luego no podemos obtener otra. Normalmente los cajeros automáticos hay un momento determinado en que cesan de operar, y hemos venido viendo cómo se ha venido trancando esta situación, ¿no? Se ha establecido o se ha especulado sobre la posibilidad de la limitación de acceso a retiros diarios o mensuales de nuestros haberes bancarios. Eso indiscutiblemente constituye pues, una limitación al ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades económicas. Que van a estar muy restringidas. Excesivamente restringidas, ya lo están, pues, y con este decreto observamos que pudiesen estar mucho más limitadas. Y eso no puede generar un problema mayor en el ámbito económico. Sabemos que no es su competencia, sino lo jurídico, pero que de alguna manera también toca el sentido diario de la calidad de vida del venezolano. Es que no nada más toca el tema de la calidad de vida, o sea, creo que va mucho más allá, inclusive repercute en la actividad económica en general y traiga graves problemas al mismo Estado por el aspecto de al no haber transacciones, ¿verdad? El aparato... Pues habrá mayor desespero. Indiscutiblemente lo habrá, y el Estado pues verá también mermados sus ingresos fiscales, porque al haber menos actividad, menos movimientos financieros, pues habrá menores operaciones de intercambio pues, o de compra entre comerciantes y compradores. Pues. Usted me decía que esta mañana estaban en el Palacio de Justicia, ubicado en la ciudad de Barcelona. La impunidad, doctor, ¿dónde queda en todo esto? Porque estamos viendo que cada día
lastimosamente, muy lamentablemente, actos reprochables, indiscutiblemente que uno no puede amparar, donde la justicia la está tomando es la comunidad, no sé si llamarla organizada o no, pero lo ha tomado. Hemos visto ejemplos de ellos en distintas partes del país. Ciertamente. Lamentablemente tenemos un problema de Estado, que es un problema de seguridad jurídica, donde el Estado de Derecho pues ha ido mermando con el paso de los años. Lamentablemente las estructuras judiciales han ido desmejorando en cuanto a su calidad de funcionamiento, la profesionalización de los funcionarios ha mermado, el sistema de seguridad del Estado, llámese policías, cuerpos de seguridad, también ha sido objeto de un despunte en cuanto a su profesionalización, y hemos visto a muchos funcionarios incursos en hechos delictuales, tales como secuestros, extorsiones, robos, hurtos, etc. Hemos visto como los cuerpos policiales de este país, grandes cuerpos policiales, se han podido ir convirtiendo en algunos momentos, salvo honrosas excepciones, en grandes bandas delictuales. El tema de la impunidad es un tema de Estado, y el que vive el tema de la inseguridad es el ciudadano a pie, usted, el televidente, mi persona, nuestros hijos. Yo en una oportunidad escuchaba a Laureano Márquez en una presentación que él le daba las gracias a Dios por despertar vivo, pero le daba muchas más gracias a Dios por llegar vivo a su casa, porque él no sabía lo que le podía ocurrir en el transcurso de su actividad laboral. Y eso es una verdad que toca a todos los venezolanos, no importando la ubicación geográfica en la cual viva. Y hemos visto con sorpresa cómo la colectividad en algunos sectores de la República se han convertido en talionistas. ¿Qué es talionismo? Hacer justicia por mano propia, ojo por ojo y diente por diente, donde ante la incapacidad de respuesta de los entes policiales han decidido tomar justicia por su mano propia y han ajusticiado a personas que han cometido hechos delictuales. Eso es bárbaro, eso es barbárico, y eso es también el resultado de no confiar en el sistema judicial venezolano. ¿Siente por su experiencia laboral que con el transcurrir de los días y tomando en cuenta que un sector del país está solicitando la activación del referéndum revocatorio, pueda generarse una escalada de violencia, persecución, miedo en el funcionario público, inestabilidad en todos los sectores productivos del país, el laboral, sindicatos? Mira, yo considero que por las experiencias previas que han ocurrido en este país, principalmente con el referéndum revocatorio que se le impulsó al difunto presidente Chávez y las consecuencias de la famosa lista Tascón, la lista Maíz Santa y todas las consecuencias que hemos vivido de alguna manera muchos de los venezolanos que estamos hoy haciendo vida en el país y seguiremos haciendo vida en el país, que ese miedo se ha ido perdiendo. Estoy convencido. Por la condición del país. No nada porque más la gente dice, bueno, ¿qué más voy a perder? Lógicamente, pero yo he escuchado, yo que hago vida diaria en entes públicos, a funcionarios decir, ya estamos cansados de esto, estamos cansados que se nos obligue a actuar de determinada manera. ¿Bien? La gente de a pie siente que realmente ese sueño que pudo haber impulsado Chávez en su momento, esa esperanza de vida, pues no fue más nada que una esperanza utópica y que realmente pues no se materializó, y la gente está consciente que debe buscar un cambio constitucional, un cambio electoral. Finalmente, doctor, la Carta Democrática, que la han invocado varios sectores, no solamente del país, sino a nivel internacional, el presidente, partidos políticos, no solamente del área de Latinoamérica, sino también de Europa. El presidente en una cadena hablaba pues de que Venezuela está siendo bombardeada en lo político, en lo económico, en lo mediático. ¿Cómo queda la OEA y la Carta Democrática? La Carta Interamericana, bueno, eso es un asunto que realmente lo respondería con mayor profundidad un internacionalista, ¿no? Pero la experiencia me ha indicado que la única forma de que la Carta Interamericana se active, la Carta, es que la OEA dicte un voto de censura en contra de la República de Venezuela, en contra de su gobierno, y inicie un proceso de supervisión de las actividades institucionales de la República. Eso no implica una intervención ni política ni militar, es sencillamente garantizar dentro del estado de funcionamiento que es común para las Américas, que se respete la dignidad y los derechos humanos de cada uno de los habitantes de la República. Y no ve ninguna intervención militar
en el plano internacional hacia Venezuela. Yo no la veo, o sea, y aquí O más del 80% del país no la ve. Creo que el 100% del país no la ve. Creo que el tema de hablar de una posible intervención militar en Venezuela es una forma irresponsable de distraer la realidad del país y centrar atenciones en circunstancias que realmente no ocupan la voluntad del pueblo. Y esa voluntad se expresa en escasez de alimentos, escasez de medicina, inflación, salario que no alcanza, la inseguridad e impunidad. Correcto, es así. Muchas gracias, doctor Pedrosa, por la información que nos ha aportado y el análisis en relación pues al caso de estado de excepción que ha generado mucha confusión en la población venezolana. Su análisis en relación a este tema a través de telered.tv.